Bien, continuamos con la presencia, la participación ahora de una de las miembros integrantes del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos del ITSU, la doctora Verónica Franco Solórzano, quien además también es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Eh, es una médica de trayectoria investigativa y también pues en el ámbito de su profesión, lo que es la salud. Ella nos va a compartir su conferencia titulada Ética y estratificación de riesgos, un enfoque para la protección de sujetos de investigación en protocolos. Bienvenida, doctora Verónica, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. A continuación, bueno, vamos a abordar un poco acerca de las normativas que regulan los comités de éticas a nivel de Ecuador, la normativa de protección de los datos y un poco también acerca de las pautas internacionales acerca del tratamiento que se le debe de dar a los sujetos de investigación dentro de los protocolos, que es uno de los arduos trabajos que nosotros hacemos dentro de este comité. Eh, con relación a la primera parte, en el marco ético internacional, estas pautas éticas tuvieron un consenso dentro de las organizaciones internacionales de ciencias médicas y parte también de este trabajo, la Organización Mundial de la Salud establecieron en el año 1993 las pautas que van a regular en este marco ético todas las investigaciones biomédicas con seres humanos que sean de esta manera universalmente aplicables, protegiendo los derechos y el bienestar de los participantes. Dentro de los principios éticos fundamentales que sustentan estas pautas son el respeto a las personas, pues ya hablamos un poco la doctora que me precedió, en este caso la doctora Marta Rodríguez, mencionó acerca de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia y de la justicia, justamente hablando de la distribución equitativa de los beneficios y los riesgos que se tienen dentro de la práctica asistencial y también dentro de las investigaciones que se revisan normalmente, ¿no? Tenemos la normativa ecuatoriana del reglamento de los SAGE, el Acuerdo Ministerial 0005 2022, que sufrió una actualización. Este reglamento fue necesario para fortalecer el marco normativo para la investigación ética dentro del Ecuador, adaptándolo a su vez a las nuevas realidades y a los nuevos desafíos que se están presentando actualmente a nivel mundial, ¿no? Los objetivos principales de este reglamento son proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes en la investigación, garantizar la calidad científica y la integridad de los estudios y fortalecer la capacidad de los comités de ética de investigaciones en seres humanos para cumplir con una función importante que es de protección de los derechos dentro de las participaciones, dentro de las investigaciones en el área de la salud. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Se aplica a todo tipo de investigación con seres humanos que se llevan a cabo en Ecuador, incluyendo estudios clínicos, observacionales, de intervención de salud pública y actualmente tenemos la aprobación de el nuevo reglamento para los ensayos clínicos. También tenemos como marco normativo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley orgánica fue aprobada en el Ecuador en el año 2021 y tiene como objetivo garantizar la protección de los datos personales de las personas, incluyendo aquellos datos que han sido recopilados no solamente dentro de investigaciones, porque esto es lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, sino también salvaguardar la protección de los datos en todas las instituciones públicas y privadas que rigen a nivel de todo el país. Esta ley establece como principio la licitud, la lealtad, la transparencia, la minimización, exactitud y la limitación de los plazos para la conservación, integridad y confidencialidad para los tratamientos de los mismos. Tenemos dentro de esta ley orgánica que exige el consentimiento informado de manera explícita dentro de cada uno de los individuos
para el tratamiento de estos datos dentro de las investigaciones. El mismo que se debe obtener de una forma clara, de una forma escrita, comprensible, y que se debe de informar tanto los fines para el tratamiento de los cuales van a hacer uso dentro de la investigación y de los derechos de los titulares de estos datos. Los derechos de los titulares dentro de la ley otorga que tenemos como derecho el acceso a la rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos. Los investigadores deben respetar estos derechos y garantizar la protección de la información personal en todos los momentos de la investigación. Ahora, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades dentro de la investigación ética? Tenemos a estos cuatro actores principales: el investigador principal, que es el responsable de la conducción ética del estudio, asegurando que se cumplan todos los requisitos éticos y legales durante todo el proceso de investigación. El patrocinador, que es el que va a proporcionar todos los recursos y el apoyo necesario para llevar a cabo esta investigación de una manera ética y responsable. Los participantes, como tienen derecho a esa información, a la privacidad de los mismos y a la autonomía, ellos tendrán la decisión de participar o no dentro de la investigación, que era uno de los principios que mencionaba anteriormente la doctora, que es acerca de la autonomía. Y los comités de ética, que en este caso es una de nuestras labores, es revisar y aprobar los protocolos de investigación, monitoreando el estudio para asegurar que se realiza de manera ética durante todo el recorrido, desde el inicio de la investigación hasta que la misma culmine, en este caso, con la finalización de su estudio. Ahora, ¿cuál es la metodología para la estratificación de riesgo? ¿Qué es lo que normalmente hacemos dentro de nuestro trabajo diario, ¿no? Identificamos los riesgos. Este es un proceso de estratificación que comienza con la identificación de todos los riesgos potenciales que están asociados dentro de la investigación, pudiendo ser riesgos como físicos, psicológicos, sociales, económicos, legales, ¿sí? Después entramos en la evaluación de la probabilidad y la magnitud. Dice que debemos en este caso medir la probabilidad de riesgo, la probabilidad de que pueda ocurrir un riesgo en particular y cuál va a ser el daño o la magnitud que podría resultar de ese riesgo que se pudiera presentar. Y para ello, dentro de nuestra evaluación, establecer de que cada uno de estos protocolos tengan herramientas estandarizadas para poder evaluar el riesgo a través de matrices probablemente, o cómo se pudiera de alguna manera minimizar esos riesgos dentro de las investigaciones. Eh, Hablábamos anteriormente en una capacitación que fue otorgada por la Organización Panamericana de la Salud, y decía en este caso la presentadora de que toda investigación, a pesar de que dentro de la estratificación existe la estratificación sin riesgo, siempre tiene un riesgo mínimo, y nuestra responsabilidad en este caso como comité es minimizar esos riesgos, ¿no? Y por último, tenemos la consideración de la vulnerabilidad. Se deben considerar las características de la población participante, incluyendo cualquier factor de vulnerabilidad que se pueda presentar y que influya en la capacidad de comprender y aceptar los riesgos de la investigación en dependencia de las investigaciones que se van a establecer. Ahora, pasando a lo que refiere un poco acerca de la estratificación de los riesgos, existen tres definiciones que están descritas, que son la estratificación de riesgo, en este caso los sin riesgo, los que están con riesgo mínimo y riesgo mayor al mínimo. El riesgo mínimo son aquellos estudios en los que no se realiza ninguna modificación o intervención relacionada con las variables biológicas, psicológicas o sociales de los sujetos que están siendo los participantes en este estudio, y en los cuales no se puede identificar los datos personales, por ejemplo, de cada uno de ellos. Entonces ahí nosotros tenemos establecido dentro de la normativa 0005 un sinnúmero de tipos de investigación que están consideradas dentro de los grupos sin riesgo.
El riesgo mínimo se considera cuando la probabilidad o la magnitud del daño potencial no son mayores a los encontrados en la vida diaria. Esto significa que los participantes no van a correr un riesgo mayor que el que pueden enfrentar en su vida diaria. Y el riesgo mayor al mínimo es el tipo de riesgo que involucra ya un daño potencial, quizás un daño físico, un daño psicológico, y que requiere siempre una evaluación exhaustiva del riesgo-beneficio para determinar si la investigación en realidad es éticamente justificable. Si el beneficio es mayor que el riesgo, por supuesto que este tipo de estudios pueden ser por el equipo consensuados y aprobados, ¿no? Entonces aquí en esta presentación ustedes pueden ver una clasificación de la estratificación de los riesgos de acuerdo a lo que se había mencionado anteriormente, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que en el sin riesgo hablamos de las investigaciones teóricas, por ejemplo, análisis conceptuales directamente de investigaciones que ya fueron realizadas, lo que son estudios o los llamamos los estudios de revisiones bibliográficas, que se basan solamente en la recopilación de análisis de la literatura que ya existe y en donde no hay una participación de los sujetos de investigación, sino que simplemente se abordan temas relacionados con investigaciones que ya fueron realizadas anteriormente. Cuando están las de riesgo mínimo, son aquellos estudios donde, bueno, dentro de estas investigaciones se van a aplicar encuestas. Estas encuestas tienen la característica particular de que deben de ser anónimas. De esta manera, nosotros aseguramos proteger ese dato, que puede ser un dato sensible, puede ser un dato personal que no sea necesario dentro de la investigación. Aquí también tenemos los estudios observacionales que son de no tipo invasivo y en aquellos en donde no se interviene o se altera el entorno natural del sujeto, sino que simplemente hacemos una parte fenomenológica que es de observación. En estas investigaciones se evita comprometer la integridad física o psicológica de cualquiera de los participantes. Y el riesgo mayor al mínimo, como los ensayos clínicos que son con medicamentos aprobados, aquellos en donde involucran la administración de fármacos, que bueno, a nivel de país tenemos el ARSA, que es la que regula, en este caso, los medicamentos, y estos medicamentos tienen que estar ya aprobados para el uso en nuestro país, ¿no? Y los estudios con intervenciones mínimas, aquellos en donde se realizan modificaciones leves de la conducta o el comportamiento o el entorno. Siempre se busca tratar de minimizar las alteraciones físicas o emocionales, manteniendo siempre un margen de seguridad dentro de la investigación, ¿no? Entonces, les mencionaba que nuestro acuerdo ministerial nos da a nosotros como comité un listado, ¿sí? De tipos de estudios y aquí me estudia, por ejemplo, los estudios sin riesgo. Yo me he permitido señalar particularmente los que más revisamos dentro de nuestro comité, que son investigaciones, por ejemplo, que no realizan sobre seres humanos, sus datos o sus muestras biológicas. Hemos tenido la oportunidad de recibir estudios que se caracterizan, por ejemplo, de revisar normas ISO de calidad. Entonces, como no hay contacto directo con sujetos de participantes en estas investigaciones, se los consideran como estudios sin riesgo. Y también tenemos dentro de este grupo las investigaciones con recopilación de información de forma anónima, como cuestionarios, entrevistas anónimas, donde no se registren los datos que permitan identificar a los pacientes, ¿sí? O a los participantes, como son los datos personales, datos sensibles, la población vulnerable, ni se traten aspectos sensibles de la conducta. Y yo quiero hacer énfasis en esta última parte, porque son a veces conceptos que nos quedan un poco no claros y siempre es bueno que parte del conocimiento es poder profundizar en todos estos temas, ¿sí? Ahora, ¿qué consideramos, por ejemplo, un dato personal? Un dato personal. Si mi investigación no requiere el nombre y apellido del sujeto de investigación, no hay necesidad de solicitar dentro de un cuestionario los datos personales. De esa manera, minimizamos los riesgos. Un dato sensible es aquel dato que cuenta con información de manejo un poco más riguroso. Existen datos sensibles que a veces no son útiles dentro de investigación,
como por ejemplo la etnia, como por ejemplo la identidad del género, como por ejemplo la religión, ¿sí? El pasado judicial, datos genéticos. Estos datos sensibles a veces se los solicita dentro de ciertos cuestionarios, pero no son un fin dentro de la investigación. Entonces, si no son un fin dentro de la investigación, lo preferible es no hacer o colocar estos datos sensibles dentro de nuestra investigación para que entren dentro de este grupo quizás de estudios sin riesgo, ¿no? La población vulnerable. Aquí en la población vulnerable, toda investigación, en la investigación es crucial identificar las poblaciones que podrían estar en situaciones de vulnerabilidad. Y dentro de esto, bueno, se consideran sujetos vulnerables a los menores de edad, a las personas con discapacidades, pero ojo, muy importante, que es la capacidad o la discapacidad aquella en donde el sujeto no puede por su propia condición, ¿sí? Eh, aceptar un consentimiento para participar dentro de esta investigación, ¿no? Y ahí nosotros siempre tenemos que tener algo claro, que una cosa es definir los grupos prioritarios y otra cosa son los grupos vulnerables. Porque un adulto mayor está dentro de los grupos prioritarios, pero ese adulto mayor se puede convertir en un grupo vulnerable cuando, por ejemplo, ya tiene una enfermedad que le impida, en este caso, hacer uso o función de ese consentimiento. Y ahí ya se considera un sujeto vulnerable. Eh, si en el caso de, por ejemplo, un paciente que está dentro de los grupos o las personas que son portadoras del VIH o el SIDA, son grupos prioritarios, pero entran dentro de los grupos vulnerables cuando existe un riesgo mayor que pueda, en este caso, vulnerar la participación dentro de esa investigación. Y por último tenemos la conducta ética o los aspectos que son sensibles a la conducta. Dentro de la evaluación de riesgo, nosotros al iniciar un estudio siempre se hace una evaluación exhaustiva dentro de los riesgos potenciales que se tienen y los beneficios. Como les dije al inicio, los beneficios deben de superar los riesgos potenciales dentro de los participantes para, en este caso, poder dar la aceptabilidad dentro de la investigación, ¿no? Y la dignidad humana que debe de ser siempre respetada, asegurando de que todos los datos que son almacenados deben de tener una rigurosidad al momento de la manipulación, debe de ser siempre protegido por los derechos y durante todo el proceso de investigación. El siguiente grupo son los estudios de riesgo mínimo. Aquí, bueno, hay el acuerdo ministerial nos da 7 a 9 más o menos posibilidades de estudio de riesgo mínimo. La que está marcada aquí son las que nosotros hacemos mayor revisión. En este caso son investigaciones que se realizan con datos de salud o muestras biológicas almacenados en los servicios de manera tal que no se pueda determinar la identidad de los titulares. Revisión de historias clínicas, análisis de muestras biológicas, muestras humanas anónimas o anonimizadas, ¿no? Siempre y cuando el establecimiento o institución pública o privada cuente con un proceso estandarizado para la anonimización o la pseudonimización conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos nosotros como comité, asegurando en este caso de que no se vulneren los derechos de los sujetos participantes dentro de la investigación? Es que se solicita de manera obligatoria que todos los estudios que son de riesgo mínimo deben de contar con una carta de interés. Esa carta de interés es un elemento fundamental dentro de la investigación, puesto que la entidad donde usted va a realizar su estudio de investigación y usted va, en este caso, a utilizar datos de las historias clínicas, indica esta carta de que todos los datos que se van a entregar a usted como investigador van a ser anonimizados, ¿sí? Y de esa manera nosotros reducimos en gran capacidad los riesgos potenciales de los sujetos que están dentro de la investigación. Tenemos los estudios de riesgo mínimos, continuando con el anterior, como les dije, les he señalado los que nosotros más podemos
revisar dentro de las investigaciones dentro del comité. Y tenemos también dentro de estos estudios las investigaciones que incluyen interrogar, observar y medir a los participantes. Aquí en este tema hay una parte característica que dice que para poder aprobar a este estudio como riesgo mínimo, ¿sí? Ya sea que usted vaya a interrogar, observar y medir, siempre y cuando no sea un tema sensible, que es justamente lo que expliqué anteriormente a lo que se refería, que es un dato sensible, que es un dato de cuáles son los sujetos vulnerables o las condiciones de vulnerabilidad, siempre que los procedimientos se lleven a cabo de una manera anonimizada. Entonces, si voy a aplicar un cuestionario, ¿sí? No tiene la necesidad de que tenga un dato sensible o esté dentro de un grupo de los sujetos vulnerables, pues lo catalogo yo en este caso como un estudio de riesgo mínimo. Puedo interrogar, puedo observar y puedo medir. Porque parte también del avance tecnológico que nosotros tenemos actual es hacer investigación. Entonces, no porque el riesgo sea mínimo voy a dejar de investigar, ¿no? Creo que es algo que nosotros como educadores lo hemos aprendido. La investigación siempre se debe de ser una parte fundamental de nuestra cátedra. Y los estudios de riesgo mayor al mínimo. Aquí, bueno, estos son el sinnúmero de estudios que están catalogados dentro de este grupo. Ustedes pueden ver aquí estudios, por ejemplo, de farmacología clínica, estudios experimentales con nuevos dispositivos o diagnósticos invasivos, eh, estudios con fármacos con margen de seguridad estrecho, estudios que requieren el abandono o el retiro de una medicación habitual. O sea, un paciente hipertenso lo quiero someter a un estudio de investigación y lo primero que voy a hacer es quitarle su medicación habitual, entonces entran a este grupo de riesgo de mayor al mínimo, ¿no? Y aquí también les señalo, por supuesto, los estudios que utilizan información privada como la historia clínica, datos personales, datos sensibles, muestras biológicas humanas identificadas, recolectadas y la población vulnerable. También revisamos estos tipos de estudios dentro de nuestro comité con mayor secuencia. Aquí les muestro un caso práctico con relación un poco a lo que abordamos anteriormente acerca de la estratificación de los riesgos. En el ejemplo 1, por ejemplo, dice, un estudio observacional sobre hábitos alimenticios y riesgo cardiovascular en una población de adultos mayores es de riesgo mínimo. ¿Y por qué lo catalogamos como un riesgo mínimo? Porque es un estudio que generalmente se considera de riesgo porque no implica ninguna intervención invasiva o peligrosa para este participante. Quizás exista una probabilidad de que yo le vaya a consultar a ese grupo poblacional cómo son los hábitos de su alimentación. Y el riesgo cardiovascular lo puedo medir con la presión arterial, la calidad de ejercicio físico que hace o no hace, ¿sí? No va a implicar un riesgo mayor, entonces se cataloga dentro de esta característica. Un ensayo clínico, sin embargo, con un nuevo fármaco oncológico, sí es considerado un riesgo mayor al mínimo. Pero actualmente nosotros tenemos una normativa que está en fase ya está aprobada, pero estamos ahora en un proceso de revisión de las normativas, que son los estudios para ensayos clínicos. Este tipo de investigación requiere de una evaluación exhaustiva, por supuesto, porque los riesgos y los beneficios que se puedan presentar, ya sea por el uso de fármacos o cualquier tipo de intervención, pueden ser graves o mayores, incluso pueden ser letales. Pero lo bueno es que el Ecuador, como hemos venido viendo en las charlas, está haciendo ya un paso adelante en la investigación y hemos ido mejorando en estos aspectos, hasta el punto de que tenemos normativas que ya sustentan nuestra labor diaria. ¿Cuáles son los retos y desafíos en la investigación actual? Pues ya pasamos una emergencia sanitaria, una pandemia que planteó muchos desafíos dentro de los términos de ética y seguridad, y se deben encontrar equilibrios entre la necesidad de obtener información urgente y la protección de esos derechos de los participantes.
Y las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la Big Data, los biobancos en investigación con seres humanos, plantean nuevas interrogantes éticas como la privacidad, el consentimiento y la seguridad de estos datos. Creo que esto es un desafío importante del cual nosotros vamos de la mano también. Por último, las conclusiones y recomendaciones. La investigación ética es esencial para proteger los derechos y el bienestar de los participantes. La estratificación de riesgo es una herramienta clave para la toma de decisiones éticas, permitiendo identificar y evaluar los riesgos potenciales de la investigación. Es fundamental fortalecer la capacidad de los comités de ética de investigaciones en seres humanos para asegurar la calidad y la ética de la investigación. Y un llamado a la acción, el compromiso siempre de la investigación ética y responsable, promoviendo lo que estamos haciendo ahora, que es la formación en bioética y la protección de los participantes. Aquí les dejo una muestra de nuestro comité del cual formo parte y que hacemos un arduo trabajo dentro de la revisión de cada uno de los protocolos que llegan a nosotros dentro de nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su brillante participación. Tenemos aquí dos, tres, cuatro, cinco, bueno, varias preguntas. Primero, en nuestro país, dice, a nivel de enfermedades de una persona, ¿también se debe proteger los datos? Sí, por supuesto que sí. Esa es un dato sensible, ¿sí? Por eso es que justamente dentro de nuestro acuerdo ministerial 0005, cuando cataloga o estratifica los riesgos de los protocolos, una de las características fundamentales es que las enfermedades que están dentro de las historias clínicas siempre deben de ser, en este caso, eh, salvaguardadas. Sí, aquí hay Yo una considero, pregunta. Ya, aquí hay una sí, pregunta, bueno, me hizo también a mí reflexionar. Dice, la protección de los datos tiene que ver con el tipo de enfermedad. Hay enfermedades en donde sí ameritan eh, anonimizar los datos y hay otras que de pronto no. ¿Qué opinas? yo creo que eso es subjetivo. Creo que no molestaría a una persona que diga, ah, yo soy hipertenso, pero creo que otra persona independientemente molestaría que le diga, ah, yo soy una persona que padezco de sífilis, ¿sí? Crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está como parte también dentro de los principios fundamentales, es la autonomía, su derecho. Usted decide o toma decisión, parte de que su información sea o no en este caso. Nosotros sí como comité siempre debemos en cambio salvaguardar que esa anonimización se debe de dar dentro de los procesos de investigación. Ujú. Perfecto. Acá hay otra pregunta, doctora. Dice, ¿qué pasa si la persona toma la decisión de liberar sus datos, dice, o sea, proporcionarlo a la ciencia, ¿no? Y la familia no quiere. Bueno, tenemos la decisión. Siempre y cuando seamos mayores de edad, tenemos la decisión de seguir o no participando dentro de las investigaciones. Si en el caso la familia puede interferir cuando esa persona no tiene la capacidad quizás de tomar una propia decisión y está a cargo de un tutor en particular, ¿sí? Pero la familia puede decir que no, pero si yo soy dueña de mi propia vida, soy yo la que tengo que tomar la decisión. Y en el caso de que esa persona no tenga esa capacidad, quien toma la decisión es el esposo, ¿sí? Y en el caso de que no tenga esposo, al final toma la decisión ahí recién la familia, la madre o el padre en este caso, aunque sea una persona mayor de edad. Si es un menor de edad, por supuesto que siempre va a ser el tutor quien toma la decisión en particular.